Decían que ninguna criada duraba en esa casa. Ni una sola. La puerta era imponente. La mansión, impresionante. Pero adentro, era un campo de batalla. En el centro, Madame Rosey, hermosa, refinada y letal. Con sus palabras, abofeteaba sin previo aviso. Gritaba sin piedad, y sus insultos hirieron más que un látigo. Había doblegado a 9 criadas en 6 meses. Algunas huyeron llorando. Otras se marcharon antes del amanecer. Una saltó la valla trasera descalza. Entonces entró Naomi, morena, silenciosa, cargando solo una bolsa de nylon y con la mirada encendida. No estaba allí para huir, no estaba allí para complacer. Tenía una hija enferma, nada que perder, y un arma a la que Madame Rose jamás se había enfrentado. Lo que Naomi hizo en esa casa no solo cambió su vida, quebró a la inquebrantable Madame Rose. La mansión en Bishop, Adiemi Drive, Banana Island, era de esas que hacen que la gente reduzca la velocidad para contemplarla. Una imponente puerta negra, una entrada impecable. Los coches relucían tanto que reflejaban el sol como espejos. Pero tras esa fachada impecable, reinaba una atmósfera opresiva. El personal se movía como sombras. La limpiadora evitaba el contacto visual. Incluso Mama Ronk, una cocinera que había servido a presidentes, medía cada paso, como si temiera romper el silencio. Ese silencio tenía un origen, una persona, Madame Rose Richards. Algunos la llamaban Madame Hielo, otros Madame Perfección, y cuando pasaba, los empleados más veteranos murmuraban un nombre en voz baja, uno que no se atrevían a pronunciar en voz alta en su presencia. A sus 33 años, Madame Rose parecía salida de una revista de moda, alta, de piel clara, y siempre vestida como si la esperara una alfombra roja, incluso si solo iba al jardín. Su perfume perduraba mucho después de que saliera de la habitación. Sus palabras aún más no solo daba instrucciones, ordenaba, no solo disciplinaba, golpeaba con una bofetada o una frase tan cortante que dejaba heridas invisibles. En esa casa, su opinión era ley, y en tan solo 6 meses, 9 criadas habían salido por esa misma verja negra. Algunas llorando, otras en silencio, una descalza. La casa en sí no era el problema. El trabajo no era el problema. El problema era ella, la señora. Se levantó. Era el señor Femi Richards, su segunda esposa. La primera había muerto hacía muchos años, dejando un silencio en la mansión que nunca se llenó del todo. El señor Femi Richards era un hombre que irradiaba poder con naturalidad, casi 60 años, con canas en el pelo, 2 prósperas compañías petroleras y más casas de las que la mayoría de la gente tenía pares de zapatos. Su nombre se mencionaba por todas partes. Claro que sí. Pero de lo que más se hablaba en voz bajaba era de las criadas. Hasta que llegó Naomi. Nadie la saludó, nadie le preguntó su nombre porque estaban hartos de aprender nombres que cambiaban cada semana. El ama de llaves simplemente señaló una fregona y murmuró: empieza por los suelos de mármol en la señora baja. Naomi no protestó. Se anudó el pañuelo, cogió la fregona y se puso a trabajar. Tenía un solo motivo para estar allí: su hija Deborah, entrando y saliendo del hospital. Las facturas se acumulaban, amenazando con ahogarla. Naomi se dijo a sí misma: aguanta. Aunque te insulten, aguanta. 3 meses. Eso es todo por Debbie. Seguía limpiando la alfombra central cuando lo oyó. Clic, clac, clic, clac. Tacones afilados. Luego, silencio. Naomi levantó la vista y allí estaba ella, la señora Rosey, de pie en lo alto de las escaleras, con una bata de seda color vino, sosteniendo una taza de té, como si el mundo entero le perteneciera. La miró de arriba abajo, luego a la fregona, después al cubo de agua que tenía al lado, y sin decir palabra, lo volcó. El agua
salpicó las baldosas limpias. Naomi jadeó y retrocedió. La señora Rosey se acercó, con la mirada fría. Esta es la tercera vez esta semana que alguien me bloquea el paso. No estoy de humor, límpialo. Ahora Naomi no dijo nada. Se agachó y volvió a coger la fregona. Sus pantuflas estaban empapadas, pero ella siguió limpiando a Ann desde el pasillo. La ama de llaves murmuró entre dientes: no durará. Parece demasiado débil. Pero lo que nadie sabía era esto. A Naomi había enterrado su orgullo hacía mucho tiempo. Había limpiado casas donde la trataban peor. Había suplicado en hospitales por la vida de su hija. No era débil, era fuego silencioso. A la mañana siguiente, Naomi se despertó antes de las 5. Barrió el patio delantero, limpió las puertas de cristal y fregó la sala de estar de nuevo, esta vez con menos agua, sin salpicaduras, sin errores. No venía a bromear. A las 6:30 ya estaba en la cocina lavando platos junto a mamá Ronk, la cocinera. ¿Te has levantado temprano?, preguntó mamá Ronk, sorprendida. Naomi sonrió dulcemente. Solo intento hacer mi trabajo. Ten cuidado. Esta casa no se salva a primera hora de la mañana. O se salva sobreviviendo a la boca de la señora. Justo a tiempo, oyeron las zapatillas, suaves, controladas, furiosas. Madame Rosey entró en la cocina, con una bata de seda ceñida a la cintura y el teléfono en la mano. ¿Dónde está mi agua con limón?, preguntó bruscamente. Mamá Ronky se apresuró a ir. ¿Ya iba a ir? ¿No te lo preguntaba a ti?, interrumpió, mirando a Naomi. Naomi se secó la mano e hizo una leve reverencia. Voy a buscarla ahora, mamá. Madame Rosey entrecerró los ojos. A temperatura o ambiente. Ni fría, ni caliente en perfecta. ¿Entiendes? Sí, mamá, porque si tomo un sorbo y siento la garganta, como si hubiera entrado en una sauna, te arrepentirás de tu vida. Naomi asintió. Sí, mamá. Cogió un vaso, sirvió agua del dispensador y añadió con cuidado 2 rodajas de limón. Caminó despacio, con manos firmes y pies silenciosos, subiendo las escaleras de mármol hasta la habitación de Madame Rosey. Llamó a la puerta. ¿Mamá? Sí. Agua. Pasa. La habitación estaba impecable. Cortinas doradas, frascos de perfume relucientes. Sobre la cómoda, un pequeño perro blanco estaba sentado en la cama, como un rey. Naomi dejó la bandeja con cuidado sobre la mesita auxiliar. Madame Rosey no dio las gracias. Tomó el vaso, bebió un sorbo de polvos, hizo una pausa. El corazón de Naomi latía con fuerza. Entonces Madame Rosey sonrió con sorna. «Tienes suerte», dijo. «Lo has hecho bien». Pero justo cuando Naomi se giró para irse, Madame Rosey volvió a hablar. «Hay una mancha en el lavabo del baño. Odio las manchas. La limpio ahora, mamá». Al entrar en el baño, Naomi vio una tenue mancha de óxido en el lavabo, probablemente de un anillo. Sin dudarlo, cogió el limpiador en aerosol y empezó a frotar suavemente, con cuidado y concentración. De repente, ¡pum!, su hombro rozó un frasco de perfume. Se tambaleó. Lo atrapó, justo a tiempo, conteniendo la respiración. Un suspiro de alivio se le escapó de los labios. Pero al darse la vuelta, Madame Rosey estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados. Sin previo aviso, se acercó y le dio una fuerte bofetada a Naomi. La cabeza de Naomi giró bruscamente por el impacto. «Eres torpe», dijo la señora Rosey con frialdad. «No me gustan las personas torpes». A Naomi le ardían los ojos, pero no lloró. Inclinó la cabeza y susurró: «Lo siento, mamá». Luego, con delicadeza, recogió el frasco de perfume y lo volvió a colocar en fila con los demás, con las manos temblorosas, pero el espíritu sereno. «Ahora limpiarás la habitación de invitados», dijo la señora Rosey, dejándose caer en la cama con el teléfono en la mano. «Y plancha la sábana
mientras está puesta. No me gustan las arrugas. Naomi asintió de nuevo. Sí, mamá. Al salir de la habitación, el señor Femi estaba en el pasillo, con su aguada impecablemente planchada y el rostro sereno. Lo había oído todo. Sus miradas se cruzaron. Él no habló, pero Naomi lo vio. Ese pequeño destello en sus ojos. Compasión. Pero no necesitaba compasión. Necesitaba ese sueldo. Pasó junto a él sin decir palabra y fue directamente a la habitación de invitados, porque en el corazón de Naomi una cosa estaba clara: no se iría. No, hasta que su hija pudiera vivir. Al tercer día, todos en la casa la observaban. Naomi no había llorado, no había gritado, no había hecho la maleta y huido como las demás. Pero Madame Rosé no había terminado, ni mucho menos. No le gustaba que la ignoraran. No le gustaba que la observaran. Y algo en el silencio de Naomi parecía un desafío. Así que primero subió la temperatura. Fueron los uniformes desaparecidos. Naomi acababa de terminar de limpiar la habitación de invitados cuando regresó a sus aposentos y descubrió que su uniforme había desaparecido. Lo único que quedaba en el armario era un camisón de encaje transparente que, obviamente, no era suyo. Naomi no dijo ni una palabra. Salió con una camiseta descolorida y su propia bata. La ama de llaves exclamó: ¿vas a salir así? Naomi solo respondió: está limpio, es decente, es suficiente. Más tarde ese día, la señora Rose bajó las escaleras, la miró de reojo y le dedicó una sonrisa lenta y burlona. ¿Dormiste en la cuneta o te vistes a juego con la fregona?, preguntó. Algunos empleados rieron nerviosamente. Naomi no respondió. Hizo una reverencia, cogió la fregona y siguió trabajando. Pero cuanto menos reaccionaba, más se inquietaba la señora Rose. Entonces llegaron los accidentes. La señora Rose derramó vino tinto sobre la alfombra blanca del salón y fingió que había sido un error, pero no lo fue. Lo hizo a propósito, solo para poner a prueba la paciencia de Naomi. Naomi no preguntó nada, no se quejó, encogió una toalla en silencio y empezó a limpiar. Una vez, la señora Rose incluso acusó a Naomi de haber roto una bola de cristal que ella misma había tirado. Aún así, no hubo reacción. Naomi simplemente dijo: yo la limpio, señora. Incluso, el señor Femi Richards empezó a darse cuenta. Una tarde, estaba sentado tranquilamente en el jardín, leyendo el periódico cuando vio a Naomi barriendo cerca de las flores. Su envoltorio estaba rasgado por el borde. Su rostro parecía cansado, pero sus manos eran firmes. Naomi, ¿verdad?, preguntó en voz baja. Sí, señor, respondió ella, deteniéndose para saludarlo como es debido. ¿Te tratan bien aquí?, preguntó con cautela. Ella hizo una pausa y luego sonrió. Me tratan como la vida trata a muchos de nosotros, señor, pero estaré bien. Él parpadeó. Esa noche, el señor Femi miró a Rosé y le dijo: ¿por qué sigue aquí esa chica? Con la forma en que la has tratado, la mayoría ya habría renunciado. Rosé bebió un sorbo lento de vino, sonrió levemente y dijo: todavía es útil. Por eso está aquí. Pero incluso ella lo notaba. La energía en la casa había cambiado. Naomi no respondió con palabras ni lágrimas. Respondió con presencia, con paciencia, con esa dignidad silenciosa e inquebrantable que no se puede comprar. Y eso empezaba a asustar a la señora Rose. Era sábado por la mañana. El cielo estaba cubierto de nubes y una suave llovizna golpeaba delicadamente las ventanas de la mansión. Dentro, la casa estaba inusualmente silenciosa. Ni insultos, ni portazos, ni gritos a Naomi lo notó. Acababa de terminar de barrer el ala este cuando pasó junto al espejo del pasillo y vio un reflejo que la hizo detenerse. Madame Rose estaba sentada en el suelo de mármol, descalza, con el pañuelo de seda medio caído de la cabeza, el maquillaje corrido y el rímel desvanecido
como si alguien se hubiera secado las lágrimas demasiado rápido. Naomi se quedó paralizada. Nunca la había visto con un aspecto tan humano. Madame Rose aún no la había visto. Se miraba fijamente en el espejo, casi como si no reconociera a la mujer que la miraba. Su copa de vino tinto de la noche anterior seguía en el suelo. Tenía el móvil bloqueado y los tacones a un lado. Naomi quiso darse la vuelta. Esto no era asunto suyo, pero algo más profundo que el deber la mantuvo quieta. Dio un paso adelante lentamente. «Mamá». Madame Rose se giró bruscamente. Su rostro, normalmente fiero y firme, parecía agrietado, incluso blando. «¿Qué quieres?», preguntó con brusquedad, secándose la cara rápidamente. Naomi inclinó la cabeza. «Lo siento, mamá no quería molestar». Dejó una pequeña toalla limpia, doblada cuidadosamente, a su lado en el suelo. Luego, se giró para irse. «Espera». Naomi se detuvo. Rosé la miró fijamente, con los ojos rojos y la voz temblorosa. «¿Por qué te quedas?», preguntó. Naomi guardó silencio un instante. Luego, con dulzura, dijo: «Anne, ¿por qué debo hacerlo? Por mi hija, podrías buscar otro trabajo». Naomi sonrió levemente. «Quizás, Anne, pero no pagarán como este. Y en el hospital de mi hija no aceptan historias». Rosé la miró. Estudió su rostro. «¿No me tienes miedo?». Naomi vaciló. Y luego dijo la verdad. «Antes le tenía miedo a la vida, pero cuando te enfrentas a la muerte en una sala de hospital, sosteniendo la mano de tu hija, nada puede quebrarte de nuevo». La señora Rose apartó la mirada. Durante un largo rato, no dijo nada. Luego, en voz baja, susurró algo que Naomi jamás esperó oír. Decían que no era lo suficientemente buena. Naomi frunció el ceño. «¿Quién es mamá?». «Los amigos de mi esposo, su familia, incluso gente de la iglesia, decían que era demasiado joven, demasiado llamativa, que solo era una esposa trofeo». Sin sustancia, su voz se quebró un poco. «Pensé que si pudiera controlarlo todo, si la casa estuviera impecable, si el personal fuera perfecto, si no dejara que nadie se acercara demasiado, tal vez sentiría que controlaba algo». Naomi no dijo nada. Simplemente se sentó a su lado en el suelo, ni muy cerca, ni muy lejos, ni para aconsejar, ni para discutir, solo para estar allí. Y por primera vez, la señora Rose no le dijo que se fuera. Al día siguiente, domingo por la mañana, llegó la suave brisa del harmatán y una extraña paz en el interior de la casa. Por primera vez desde que Naomi llegó, nadie gritó su nombre. No hubo portazos, ni sarcasmo desde la escalera. La casa, por una vez, parecía poder respirar. Naomi barría el porche, tarareando en voz baja un suave coro religioso que su madre solía cantar cuando la vida se ponía difícil. Ni siquiera se dio cuenta. La señora Rose estaba de pie detrás de ella, observándola. «¿Es una canción gospel?», preguntó Rose con voz tranquila. Naomi se giró, sorprendida. «Sí, mamá, de hace mucho tiempo». Sin mediar palabra, Madame Rose se dio la vuelta y entró, sin insultos, sin advertencias, solo su presencia. El personal lo notó de inmediato. En la cocina, Mamá Ronchi le susurró al mayordomo. ¿Acaso pasó de largo sin gritar lo de Pepper? Él asintió. «Incluso me saludó el portero, Musa», le preguntó a Naomi esa tarde. «¿Qué le traes a Madame Chop?». Shait sonrió esa mañana. Naomi esbozó una leve sonrisa. «A veces, la gente no necesita comida, solo necesita que alguien no se vaya». Esa noche sucedió algo extraño. Naomi entró en el dormitorio principal con una taza de té al lait. La rutina de siempre. Pero esta vez, Madame Rose no estaba al teléfono. No daba instrucciones, ni se arreglaba las uñas. Estaba sentada junto a la ventana, sosteniendo una pequeña fotografía enmarcada del señor Femi Richards y su difunta primera esposa. Su expresión era indescifrable. Naomi dejó el té
con delicadeza en la mesilla. «Gracias», dijo Madame Rose, en voz baja. Naomi se quedó paralizada. No era solo que dijera «gracias», era como lo decía, como quien se quita un gran peso de encima. «Eres la primera empleada que no ha intentado impresionarme», añadió tras un momento. «Simplemente hiciste tu trabajo». Naomi habló en voz baja. «No estoy aquí para impresionar, mamá. Estoy aquí para sobrevivir». Roseis la miró de nuevo, esta vez con atención. «Has pasado por mucho, ¿verdad?» Naomi sonrió con tristeza en todos. «Mamá, algunos solo lo disimulan mejor». Madame Rose asintió lentamente. Entonces, para sorpresa de Naomi, dijo: «Mañana, tómate el día libre. Visita a tu hija. Yo pagaré el transporte». Los ojos de Naomi se abrieron de par en par. «Mamá, ¿me has oído? Envía a verla. Regresa por la tarde». Naomi parpadeó. Hacía 3 semanas que no veía a su hija. No había pedido permiso porque tenía demasiado miedo. «Gracias», susurró, con la voz casi quebrada. Madame Rose volvió a mirar por la ventana. «No me des las gracias. Simplemente, no dejes de ser tú misma». A la mañana siguiente, Naomi estaba en la puerta de la mansión con un pequeño sobre blanco en la mano. Dentro, 20.0 nairas, envueltos en papel de seda, cuidadosamente doblado. Madame Rose lo había dejado junto a su bandeja de desayuno, con una nota que decía: «Para el transporte y lo que pudiera necesitar». Las manos de Naomi temblaban al sostenerlo. No se trataba solo del dinero, era la bondad. Suave, silenciosa, casi tímida, abordó un Kiki, Teiko, a Surulere, y luego un autobús al hospital de Masa, donde su hija, Débora, había pasado las últimas 2 semanas en observación. Débora tenía 9 años. Era delgada y dulce. Su afección cardíaca la hacía frágil, pero su sonrisa era como un rayo de sol. En el día más difícil, cuando Naomi entró en la sala, Débora la miró a mamá. Naomi corrió hacia ella y se arrodilló junto a la cama, abrazándola con fuerza. «Mi niña, te extrañé». Se sentaron juntas un rato. Naomi le daba papilla con ternura y le contaba historias no de dolor, no de lucha, sino de esperanza. Entonces, Naomi sacó una pequeña cinta para el pelo, barata pero colorida, que había comprado en la calle. «¿Ves lo que te traje?». Débora sonrió. «Mamá, dijiste que me llevarías a casa cuando tuvieras dinero. ¿Es pronto?». Naomi hizo una pausa, tomó la manita de Débora y susurró: «Muy pronto, mi amor. Dios nos ayuda». Anne resiste. Lo que ella ignoraba era que la señora Rose había llamado a su chofer para averiguar discretamente a dónde había ido, no por sospecha, sino por curiosidad. Cuando el chofer regresó, simplemente dijo: «Fue al hospital de Surulere. La hija está allí, las enfermeras la conocen». La señora Rose no respondió, solo asintió y volvió a su habitación. Esa noche, mientras se cepillaba el cabello frente al tocador, se quedó mirando el espejo durante largo rato. Pensó en el rostro sereno de Naomi, en cómo le temblaban ligeramente las manos al servir el té, en cómo nunca se quejaba de que su hija estuviera enferma, pero sonriera. Pensó en sí misma, en la mujer en la que se había convertido, en las cosas por las que nunca pidió perdón. Y entonces lloró, no ruidosamente, solo 2 lágrimas, silenciosas. Pero fueron las primeras en años. El lunes por la mañana llegó como cualquier otro. La luz del sol se filtraba a través de las largas cortinas blancas. La cocina zumbaba suavemente, mientras mamá Ronky revolvía el estofado en la olla. Pero algo había cambiado, como si el aire mismo se hubiera esfumado. Por primera vez en semanas, Naomi entró en la casa sin ese peso sobre sus hombros. Había vuelto a tener a su hija en brazos. Había visto su sonrisa y, de alguna manera, había visto una faceta diferente de la señora Rose. Mientras se ponía el delantal y cogía la escoba, la ama de llaves pasó y la detuvo. «¿De verdad has vuelto?», preguntó. Sorprendida, Naomi sonrió. «Dije que
volvería. Desde arriba, la voz de la señora Rose la llamó, pero esta vez más suave. Naomi, ven. Por favor. Por favor. Todos en la casa se quedaron paralizados, como si alguien hubiera pulsado un mando a distancia. Naomi subió al dormitorio principal, con el corazón tranquilo. La señora Rose estaba sentada frente a su tocador, cepillándose el pelo. «¿Has vuelto pronto?», dijo sin levantar la vista. «Sí, señora, salí del hospital a las 6 de la mañana». Hubo una pausa. Luego Rose se giró, sosteniendo un sobre blanco. «Esto es para la medicación de Deborah». Naomi parpadeó. «Señora, no discuta, tómelo». Él entregó 50,000 nairas en efectivo. A Naomi le temblaban las manos. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Madame Rose apartó la mirada, casi incómoda. «¿Dijiste algo aquel día?», dijo, «sobre cómo la vida puede quebrarte hasta que ya nada te asusta». «Sí, mamá. Bueno, creo que he estado luchando contra la gente equivocada». Naomi la miró con dulzura. «El dolor nos hace hacer cosas, mamá, pero no tiene por qué volvernos crueles». Esa frase quedó flotando en el aire como un perfume, suave, persistente. Más tarde, esa misma tarde, Madame Rose entró en la cocina y llamó a mamá Ronky por su nombre. La anciana cocinera casi deja caer su cuchara de madera. «Sí, mamá, tu estofado huele bien», dijo Madame Rose. «¿Qué hoja usaste hoy?». Mamá Ronky tartamudeó. «Solo aroma, hoja y cangrejo de río». Mamá Madame Rose asintió. «Está bueno, gracias». El personal no podía creerlo. El miedo silencioso que solía impregnar la casa, como una densa niebla, se estaba disipando. Incluso el señor Femi Richards lo notó. Esa noche, mientras leía el periódico sentado en la sala, vio pasar a su esposa, sin gritos, sin insultos, sin miradas gélidas. Luego miró a Naomi, que limpiaba con cuidado la mesa de cristal. Dobló el periódico y dijo: «Gracias, Naomi». Naomi alzó la vista, sorprendida. «Señor, por quedarse», dijo él. «Has hecho algo que nadie más podría». Naomi sonrió levemente, hizo una reverencia y siguió limpiando. Pero su corazón rebosaba de alegría, porque en ese momento se dio cuenta de algo. No había venido solo a limpiar una casa, había venido a limpiar Painen, y lo había logrado, un día a la vez, en silencio. Pasaron 2 semanas, y en esas 2 semanas, la casa cambió por completo. Ni gritos, ni cristales rotos, ni andar con pies de plomo. El personal volvió a sonreír. El jardinero cantaba mientras podaba los setos. Mamá Ronky incluso preparó buñuelos para todos el viernes por la mañana, por primera vez en 6 meses. Pero el mayor cambio se produjo en Madame Rose. Ya no daba órdenes a gritos, decía por favor, decía gracias. Ya no pasaba de largo junto a Naomi. Esperaba para preguntarle cómo estaba su hija. Y entonces, un jueves por la noche, hizo algo inimaginable. Llamó a Naomi al salón. «Vístete bien mañana», le dijo. Naomi frunció el ceño. «Mamá, ¿me estás siguiendo a algún sitio?» «¿A dónde?» «A mi almuerzo de mujeres». Los ojos de Naomi se abrieron de par en par. «Mamá, yo no puedo ir a un evento así». «Si puedes», dijo Rose con calma. «Solo tienes que venir conmigo. Quiero que estés allí». Naomi se quedó sin palabras. La señora Rose continuó. «Hay algunas mujeres que debo presentarte. Doctoras, trabajadoras de Onin Yankun. De ellas dirige una fundación de salud. Quizás pueda ayudar con el tratamiento de Deborah». Los ojos de Naomi comenzaron a brillar. «Mamá, ni siquiera tengo». «Ya te compré algo», la interrumpió la señora Rose y con dulzura. «Está en tu cama». Cuando Naomi regresó a su habitación, allí estaban un vestido color melocotón suave, sencillo y elegante, doblado junto a un pañuelo a juego. Naomi lo tocó lentamente, se sentó en la cama y lloró en silencio. No porque estuviera triste,
sino porque por fin alguien la había visto. Al día siguiente, Naomi viajó en la parte trasera de la camioneta de la señora Rosé. El conductor le abrió la puerta como si perteneciera al evento. La gente la miraba fijamente. La señora Rosé entró en el elegante restaurante con Naomi a su lado, como una igual, no una criada, no una empleada, sino una mujer importante. «Esta es Naomi», le dijo Rosé a una de las señoras de la mesa. «Es más fuerte que la mayoría de las mujeres que conozco. Y su hija es una luchadora». A la mujer sonrió. «Dirijo una fundación para niños con problemas cardíacos. Quizás podamos ayudarla. Envíeme sus datos». Naomi se quedó allí, paralizada por la gratitud, y en ese momento supo que esto ya no era solo un trabajo. No se trataba solo de sobrevivir. Era el comienzo de algo nuevo. El lunes siguiente por la mañana empezó como cualquier otro. Naomi estaba en la cocina, pelando ñame con cuidado, cuando sonó su pequeño teléfono, un número desconocido. Se limpió la mano con el envoltorio y contestó: «Hola, buenos días. ¿Es usted la señora Naomi, madre de Deborah?» «Sí, en sí, soy yo. Soy la doctora Adesua, de la Fundación Cardíaca Infantil. La señora Rose nos la recomendó después del almuerzo de la semana pasada». Naomi se levantó lentamente, dejando caer el pelador de ñame de su mano. «Sí, doctora, recuerdo que me dijo algo. Bueno, hemos revisado el caso de su hija, los resultados de sus pruebas, su historial clínico, y nos gustaría patrocinar sus próximas 2 intervenciones por completo, sin costo alguno». En silencio, Naomi se aferró a la encimera de la cocina. «Lo siento, mamá». «¿Qué?» dijo. «Me oyó, mamá», dijo la doctora con una sonrisa en la voz. «Cubriremos todos los gastos. Transporte, medicamentos, todo. Incluso asignaremos una enfermera pediátrica para que la atienda después de la cirugía». Naomi cayó de rodillas. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras susurraba: «Gracias, Jesús, gracias, mamá». Ronki entró corriendo, alarmada. «Qué mala suerte». Naomi levantó la vista, con los ojos rojos, pero sonriendo. «Van a pagar la cirugía de Deborah». Toda la cocina estalló de alegría. Incluso el chofer que entró a recoger las llaves se detuvo y dijo: «¿Naomi? ¿Se refiere a Em?». Naomi asintió, aún llorando, aún abrumada. «Señora Rose, ella lo hizo posible». Esa tarde, Naomi entró en silencio en la habitación de Madame Rose con una taza de té de limón recién hecho. La dejó sobre la mesa y se giró para irse, pero Rose la detuvo. «¿Llamaron?». Naomi se volvió lentamente. «Sí, mamá, en esta tarde». No pudo contener las lágrimas. «Lo están pagando todo. Deborah puede operarse en quizás sobreviva». Los ojos de Rose se suavizaron. «Te dije que no me dieras las gracias». «Tengo que hacerlo», dijo Naomi, secándose las lágrimas. «Porque no tenías por qué ayudar, pero lo hiciste». Madame Rose apartó la mirada un instante y luego dijo, en voz baja: «Ayudarte me ayudó a mí. A mí, a Naomi». Sonrió. «No lo entiendo. Antes pensaba que la fuerza residía en controlarlo todo, pero te vi sufrir en silencio, servir con delicadeza, y aún así, sonreír». Miró a Naomi a los ojos. «Me has recordado lo que es la verdadera fuerza». A partir de ese día, en la casa empezaron a tratar a Naomi de forma diferente. El ama de llaves le mostraba deferencia. Mamá Ronk le guardaba la mejor carne. Incluso Musa, el portero, ahora la saludaba con un orgulloso: «Tía Naomi, buenos días». En sí, seguía siendo empleada doméstica oficialmente, pero en realidad se había convertido en el alma del hogar. 2 semanas después, la habitación del hospital se llenaba de suaves pitidos y respiraciones pausadas. Deborah yacía plácidamente envuelta en suaves sábanas rosas, su pecho subiendo y bajando con regularidad. La cirugía
había sido un éxito. Naomi no se separó de ella en 2 días. Dormía en la silla. Rezaba toda la noche y lloraba en silencio. Cuando el médico decía, «Está bien, lo peor ya pasó», a la tercera mañana, se vistió con su pareo más limpio y se preparó para regresar a la mansión. Besó la frente de Débora y susurró, «Mamá, volverá pronto. Descansa bien, mi ángel». Cuando Naomi llegó a la puerta de la mansión, Musa, el portero, se irguió y la abrió con una amplia sonrisa. «Tía, Naomi, bienvenida». Dentro, el jardín lucía recién lavado, con flores cuidadosamente dispuestas. Se respiraba expectación. Caminó hacia la casa y se detuvo. Todo el personal la esperaba en el jardín delantero. El jardinero, el mayordomo, la limpiadora, incluso mamá Ronk, estaban en medio, radiantes, como una tía orgullosa en una ceremonia de bautizo. Antes de que Naomi pudiera decir una palabra, la puerta se abrió. A Madame Rose salió. No llevaba su habitual bata de seda. Hoy vestía un sobrio vestido azul, sin maquillaje, solo una leve sonrisa. «Naomi», dijo con dulzura, «bienvenida». Naomi hizo una leve reverencia. «Gracias, mamá. Tengo algo que mostrarle». Se acercó a una mesita dispuesta bajo el árbol de mango. Sobre ella había un documento enmarcado y cubierto con papel transparente. Lo levantó y se lo entregó a Naomi. Naomi lo abrió y se quedó paralizada. Carta de ascenso. Jefa de operaciones domésticas. Naomi alzó la vista confundida. Madame Rose continuó. «Te lo has ganado. Ahora supervisarás al personal, mejor sueldo, mejores alojamientos y cobertura médica completa para Débora en adelante». Naomi no pudo hablar. Se quedó mirando la carta, luego a Madame Rose. «¿Por qué yo, mamá?», preguntó finalmente, con voz temblorosa. «Porque hiciste lo que nadie más pudo», respondió Rose. «No solo limpiaste la casa, limpiaste el aire, el miedo, el dolor». Hizo una pausa. «Y te quedaste, incluso cuando te di todas las razones para irte». Naomi se tapó la boca con la mano, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá Ronky se adelantó con una bandeja de bocadillos. «Celebremos algo sencillo», dijo riendo. Todo el personal aplaudió y vitoreó. Incluso el señor Femi Richards bajó a estrecharle la mano a Naomi. «Lo has hecho muy bien, Naomi, gracias por traer paz a mi hogar». Naomi ya no pudo contener las lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de honor. Naomi nunca había vivido en un lugar como las nuevas habitaciones del personal. La pequeña habitación que solía compartir con escobas y cubos había desaparecido. Ahora tenía su propio espacio, limpio, pintado, con un pequeño ventilador que funcionaba y un colchón suave que no se hundía en el medio. Pero lo que más la conmovió no fueron las nuevas habitaciones, fue la forma en que la gente la miraba ahora, no como la criada, ni siquiera como la superviviente, sino como la mujer que trajo la paz. Cada mañana, el personal la saludaba primero. La ama de llaves le pedía su opinión. Incluso Musa, el portero, se erguía al hablarle. Pero el cambio más significativo fue el de la señora Rose. Ya no gritaba, ya no respondía con brusquedad. Empezó a preguntarle a Naomi por la salud de Débora, por sus estudios, incluso por sus colores favoritos. Pero una noche sucedió algo más profundo. Naomi estaba en la cocina, guardando las sobras, cuando la señora Rose entró en silencio, sin maquillaje, sin zapatillas, solo con su bata y los pies descalzos. «¿Tienes un minuto?», preguntó. Naomi asintió. Caminaron juntas hasta el patio trasero. A la luna brillaba. Los grillos cantaban suavemente en el jardín. Entonces, Rose dijo, «¿Sabes qué? Yo también fui criada». Naomi se giró bruscamente. «Mamá, tenía 13 años», dijo Rose con voz distante. «Mi madre murió. Mi padre
Bueno, no era el tipo de padre que se suele ser. Terminé en la casa de un hombre rico. En Hugo, en su esposa. Me odiaba. No me pegó, ni siquiera me insultó en voz alta, pero se aseguró de que me sintiera como un perro callejero. A Naomi se le encogió el corazón. Me dije que algún día sería la dueña, que jamás volvería a ser débil, que nadie volvería a tratarme como a una cualquiera. Apartó la mirada, con un destello de vergüenza en los ojos. Me volví fuerte, fría, implacable. Creía que eso era poder. Pero cuando te conocí, vi algo distinto. Naomi escuchó en silencio. Me recordaste a la chica a la que enterré, la chica que lloraba en silencio mientras limpiaba el suelo de otra persona. No luchaste con orgullo, luchaste con paciencia. Hubo una larga pausa. Entonces, Rosé añadió en voz baja: lo siento por todo. Naomi extendió la mano y la colocó suavemente sobre la de la señora Rosé, y por un momento permanecieron allí, dos mujeres de mundos diferentes, unidas por el dolor, suavizadas por la comprensión. Naomi susurró: a veces, Dios no nos hace pasar por el fuego para quemarnos, nos hace pasar para convertirnos en luz, para quienes aún están en la oscuridad. La señora Rosé asintió, mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por su mejilla. No, se las secó, las dejó caer, porque esta vez la estaban sanando. Era una brillante mañana de viernes, cuando Débora llegó a casa. Naomi estaba de pie en la puerta, con las manos temblando de alegría mientras el taxi se detenía. Dentro, su hija estaba sentada con un vestido amarillo, sus mejillas más redondas, su sonrisa más brillante. Una pequeña cicatriz cerca de su pecho, la única prueba de lo que había sobrevivido. Mamá. Naomi abrió la puerta del coche y abrazó a su hija. No lloró, simplemente la abrazó fuerte, aspirando el olor a jabón y esperanza. Pero lo que Naomi no esperaba era esto. Toda la casa estaba expectante. Bajo el árbol de mango, una mesita estaba preparada. Jugo, chin chin y paf paf en bandejas limpias. La cocinera, Mamá Ronk, había preparado arroz jollof con plátano frito. La limpiadora sacó sillas de plástico. Incluso Musa colgó globos hechos con guantes inflados. Y justo en medio de todos, con un vestido rosa pálido y una sonrisa radiante, estaba la señora Rosé. Se acercó a Débora, se arrodilló a su lado y le ofreció un pequeño regalo envuelto. Es un libro de cuentos, dijo. ¿Te gusta leer?, preguntó Naomi. Pensé que podríamos empezar uno juntas. Débora lo tomó tímidamente. Gracias, sonrió la señora Rosé. Llámame tía Rosé. Naomi observaba la escena con atención. Alguna vez la habían abofeteado por derramar agua. Ahora, las mismas manos peinaban suavemente el cabello de su hija. El señor Femi Richards dio un paso al frente y se aclaró la garganta. No suelo hablar mucho en esta casa, pero debo decirte esto, Naomi. Nos has recordado lo que es la verdadera fortaleza. Se volvió hacia Débora. Siempre serás bienvenida aquí, querida. Este es tu segundo hogar, ahora. Todo el personal aplaudió. Débora sonrió ampliamente. Naomi se volvió hacia Madame Rosé y susurró: no sé cómo agradecértelo. Rosé negó con la cabeza. Ya lo hiciste. No te fuiste. A medida que el sol ascendía y la risa llenaba el patio, algo se hizo evidente. La mansión en Bishop Adiemi Drive, antaño conocida por el silencio y los gritos, ahora resonaba con algo diferente. Alegría, familia, luz. Y todo comenzó porque una mujer no se rindió. Pasaron las semanas. Débora comenzó a sentirse más fuerte. Reía más bueno. A veces acompañaba a Naomi a la mansión, sentándose en silencio con un libro mientras su madre trabajaba. La casa había cambiado. Los fríos suelos de mármol ahora resonaban con pequeños pasos y risas. Las paredes que antes albergaban miedo, ahora albergaban calidez. Y Madame Rosé, ella fue la que más cambió. Comenzó a enseñarle a Débora a doblar servilletas y regar el jardín. Sonreía más, escuchaba más,
y de vez en cuando se sentaba con Naomi, bajo el árbol de mango, sin títulos, sin orgullo, solo de mujer a mujer. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo de dorado, Naomi estaba sentada con Débora en su regazo, tarareando suavemente, mientras pelaba naranjas. Madame Brosé salió con 2 tazas de sobo y le dio una a Naomi. Entonces, dijo algo que Naomi recordaría para siempre. ¿Sabes? El día que te abofeteé, estaba segura de que te irías como las demás. Quería que te fueras. No soportaba que nadie viera quién era realmente debajo de todo ese orgullo. Naomi la miró con dulzura. Y Rosé sonrió. Ahora le doy gracias a Dios de que no te fueras. Dio un sorbo y añadió, no eras solo una criada en esta casa. Eras el espejo en el que tenía demasiado miedo de mirarme, y el consuelo que no sabía que necesitaba. Naomi se secó una lágrima de la mejilla y susurró, y le diste a mi hija una segunda oportunidad en la vida. Nunca lo olvidaré. Mientras la brisa vespertina mecía los árboles y las risas resonaban desde la cocina, Naomi cerró los ojos y respiró la paz. Había llegado a esa casa con solo dolor, silencio y una bolsa de nylon. Ahora tenía respeto, tenía honor, tenía esperanza, y se había convertido en una mujer inolvidable. No porque luchara, no porque gritara, sino porque se quedó, y al quedarse, sanó. A veces, las personas más fuertes no hacen ruido, no pelean ni alzan la voz. Simplemente se quedan. Y al quedarse, lo cambian todo. Si te conmovió la historia de Naomi, déjanos un comentario. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Y no olvides suscribirte a Cuentos Populares de Olivia para más historias emotivas, dramáticas y inolvidables. Hasta la próxima. Sean amables, sean fuertes y sigan viendo.